Bueno, y continuando con la temática de la generación de alternativas en el marco de la metodología de decisión, ya justamente en el espacio de la solución, vamos a situarnos en la utilización de la creatividad para la generación de alternativas, para potenciar la generación de alternativas. En este sentido, vamos a hacer foco justamente en la utilización y en la utilidad que tienen justamente las técnicas de creatividad. Vamos a utilizar las técnicas de creatividad para justamente potenciar la creación o la generación de alternativas originales para poder solucionar los problemas que hemos identificado. El propósito que nosotros tenemos al utilizar técnicas de creatividad es justamente ayudarnos a incrementar la producción creativa mediante la adecuada sistematización del trabajo y la adecuada alternancia entre el pensamiento divergente y pensamiento convergente y el aprovechamiento de la fuerza generada por el trabajo en equipo. Justamente lo que hacemos foco acá es en conocer claramente cómo es el proceso creativo, que nosotros ya lo hemos conocido, saber que existe justamente a partir del modelo bilateral del cerebro, que nosotros tenemos dos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo, que ambos tienen distintas funciones, y lo que procuramos con las técnicas de creatividad es justamente utilizar al máximo del potencial de cada una de las funcionalidades específicas de ambos hemisferios, de forma tal que en un determinado momento, y justamente a través de lo que proponen las técnicas de esta adecuada sistematización del trabajo, en un determinado momento nosotros podamos hacer foco en la utilización del pensamiento divergente propio de nuestro hemisferio derecho y después hagamos foco en el pensamiento convergente propia de las funciones del hemisferio izquierdo. Y de esta forma, justamente, lo que hacemos es potenciar el trabajo de nuestro cerebro. Y esto también, o mejor dicho, las técnicas también lo que hacen es utilizar a su máximo potencial el trabajo generado por la fuerza del trabajo en equipo. En la mayoría de las técnicas que nosotros vamos a ver, van a ver que se aplican y se utilizan trabajando en equipo. En este sentido, y haciendo un repaso, ¿no?, por lo que es el proceso creativo que nosotros ya conocemos, ustedes saben que este proceso es un proceso muy sencillo que solamente tiene dos etapas, la etapa de génesis y la etapa de evaluación o de análisis creativo, y tienen la particularidad de que ambas ocurren en los distintos hemisferios cerebrales. La primera, la de génesis, ocurre en el hemisferio derecho y la segunda, de evaluación o análisis, ocurre en el hemisferio izquierdo. A través de la utilización de técnicas, lo que hacemos nosotros es que el trabajo del equipo o el trabajo individual que uno hace al generar alternativas, de alguna forma se sistematiza y eso procura que nosotros en un determinado momento hagamos foco en la utilización del hemisferio derecho y generemos alternativas y después uno puede hacer foco en el trabajo del hemisferio izquierdo y uno pueda evaluar o analizar las alternativas. Como el uso de ambos hemisferios, ya lo hemos visto en otras oportunidades, no es algo que uno lo pueda manejar a través de la voluntad, ¿no?, decidiendo si en un determinado momento uno utiliza el hemisferio derecho o el hemisferio izquierdo, las técnicas lo que hacen es ayudarnos a través de darnos un método de trabajo a que las distintas actividades que hagamos tengan que ver con el énfasis en funciones propias del hemisferio derecho o funciones propias del hemisferio izquierdo. Es importante que ambas etapas estén bien diferenciadas y separadas porque de lo contrario lo que sucede es que se inhibe el proceso creativo. Si nosotros adelantamos la utilización del hemisferio izquierdo mientras está trabajando el hemisferio derecho en la génesis, eso va a producir que nuestro proceso creativo se inhiba. Existen, ustedes saben, distintas técnicas de creatividad y estas técnicas justamente las vamos a diferenciar en técnicas de génesis, que están focalizadas en la utilización del hemisferio derecho y generar alternativas, y técnicas de análisis que están focalizadas en el uso del hemisferio izquierdo y, por lo tanto, en evaluar las alternativas, siendo siempre muy conscientes de que
son siempre técnicas de creatividad y de generación de alternativas, independientemente de que tengan o hagan foco en estas dos funcionalidades diferentes. En este sentido, les vamos a proponer algunas técnicas que vamos a ir aprendiendo a lo largo del desarrollo del curso, como por ejemplo la técnica de analogía, tormenta de ideas, mind mapping, fuga, estimulación azarosa, APO o alternativas, posibilidades y opciones, PNI o positivo, negativo, interesante, consecuencias y secuelas, otros puntos de vista y el diagrama de espina de pescado. Por supuesto que estas técnicas que planteamos acá las vamos a clasificar en técnicas de análisis o técnicas de génesis. En este caso, tanto la analogía como la tormenta de ideas, el mind mapping, fuga, estimulación azarosa y alternativas y posibilidades de opciones son técnicas de génesis porque hacen foco en la utilización del hemisferio derecho. Y positivo, negativo, interesante, consecuencias y secuelas, otros puntos de vista y diagrama de espina de pescado son técnicas de evaluación creativa o de análisis porque hacen foco en la utilización de nuestro hemisferio izquierdo. También es importante comentarles que aparte de existir técnicas de creatividad, también existen métodos de creatividad, como por ejemplo el pensamiento lateral o el método cinético, y la diferencia que existe entre los métodos y las técnicas es que los métodos son mucho más complejos. En general, lo que proponen son formas de trabajar, generalmente tienen en cuenta dentro de cada uno de los métodos la utilización de distintas técnicas, pero contemplan otros aspectos como por ejemplo el entrenamiento o la capacitación previa para poder utilizarse. En próximos videos vamos a ir desarrollando cada una de las técnicas de creatividad para que las puedan ir conociendo.